Hoy tenemos con nosotros de nuevo a Más de Experiencias y nos van a hablar de dos mujeres españolas que pasaron a la historia por sus grandes hazañas. Hola Víctor, bienvenido de nuevo a Misterioso Universo La Red. Hola Víctor, ¿qué tal? Un placer como siempre, compañero, otra vez contigo en la red. Otra vez y espero que muchas otras veces más te vea aquí por el programa porque, a la gente le gusta mucho todo esto que contáis y es súper interesante. Y yo creo que hoy podríamos titular a esta sección Grandes mujeres en la historia, ¿no te parece, Víctor? Pues la verdad es que sí, Víctor, es una cuestión interesantísima la que traemos hoy para vosotros y es que vamos a hablar de dos mujeres españolas del siglo XX excepcionales. Ujú. Hoy nos vas a hablar de Marina Vega y de África de las Heras. ¿Qué tienen en común ellas dos? Pues tanto Marina Vega como África de las Heras son dos espías made in Spain, por decirlo de alguna manera. Son dos mujeres increíbles, espectaculares, que participaron en conflictos internacionales como la Segunda Guerra Mundial, eh, en el bando de los aliados, ambas, de una con el bando francés y otra con el bando soviético, pero las dos con una vida digna de escribir varios libros sobre ellas. Muy bien, bueno, pues si te parece, empezamos con Marina Vega. ¿Quién fue esta mujer? Pues Marina Vega fue una mujer que nació en Torrevieja, en Cantabria, en 1923. Es una de las espías más interesantes de la historia reciente de España. Es una mujer que se declaró antifranquista y en una entrevista que ella misma hizo con el periódico del País se le identificaba como masona republicana y a mucha honra. La verdad es que como mujer tuvo una vida azarosa desde el principio. Siendo niña, el problema que tenía era que su padre era director de prisiones de la República y su madre era empleada del gobierno republicano. Y claro, debido a la guerra civil española que se da aquí entre el 36 y el 39, pues ambos dos van a ser represaliados por parte del nuevo régimen. Ella, cuando empieza la guerra, se marcha al exilio, que es algo muy habitual también en los españoles que no participaron directamente en el conflicto, pero sí que tuvieron que marcharse exiliados. Una similitud un poco parecida a la que estamos experimentando ahora con ciertos conflictos de Oriente y que pues cuando pasa el tiempo se nos olvidan y en la memoria se quedan poco tiempo, la verdad. Pero la verdad es que a esta chica lo que le sucede es eso, que se marcha a Francia, que es donde tiene un tío suyo, unos familiares, y allí se quedará a vivir. Lo único que esta chiquilla, en el momento en el que empieza el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y los alemanes ocupan Francia, pues volverá otra vez a España. Ella lo que hará será, con 14 años, volverse, abandonará a sus tíos allí y volverá ella sola para España para buscar a sus propios padres, a los cuales sí que encuentra, pero los encuentra en unas condiciones terribles. Su padre ha sido detenido y encerrado por un delito consumado de masonería y condenado por ello a 16 años de prisión. Y su madre, que debido a lo que le ha sucedido al marido, queda completamente rota, entra en un estado de depresión absoluta del que no pudo nunca recuperarse por culpa de este trauma. Así que tras esta situación desesperada y completamente destrozada, pues Marina Vega decide irse a vivir a León, donde casualmente en una reunión de cena con las personas con las que vivía, estos tenían contactos con el Deuxième Bureau francés, es decir, el servicio secreto francés, los cuales en ese momento buscaban a una mujer que además coincidía muy bien con la descripción de Marina Vega, porque buscaban una mujer española, no fichada, y que se moviera con libertad y hablara el francés. Como os digo, características que todas ellas las cumplía Marina Vega. Y es que esto fue imprescindible para el encargo que le quieren proponer desde el Deuxième Bureau. Y es básicamente uno muy sencillo. Quieren que apoye a la resistencia francesa, entre otras cosas, haciendo traspasos entre la frontera andorrana y España y Francia
ya que ella conocía bien los caminos por haberlos transitado desde bien jovencita, y con ello empezó a enviar tanto información como documentos, como dinero, como gente. Sobre todo con el tema de la gente, lo que sucedía es que intentaba ayudar a muchos de ellos a pasar del lado francés al lado español, un poco intentando huir de la persecución que los nazis estaban haciendo en el país, sobre todo contra los judíos, que en este caso también es destacable señalar que durante la Segunda Guerra Mundial, España tenía un salvoconducto, por decirlo de alguna manera, con estos judíos, y es que según una ley de los años de la dictadura de Primo de Rivera y que se mantuvo pues prácticamente hasta la República, en la República la abolió, lo que sucedía es que todo aquel judío que pudiera demostrar que tenía sangre sefardí, es decir, sangre judía española, inmediatamente después recibía la nacionalidad española y por lo tanto podían permitirse el lujo de sobrevivir a la soja, al holocausto que se estaba desarrollando en el centro de Europa. La cosa es que Marina Vega acepta el encargo y se pone a disposición de la resistencia francesa, entrando solamente con 17 años de edad en la red española de las fuerzas francesas libres, al servicio del general Charles de Gaulle. Charles de Gaulle era un personaje también importante porque no solamente durante la Segunda Guerra Mundial, sino posteriormente durante los gobiernos de la República Francesa que se establecen tras la guerra, Charles de Gaulle participará como incluso presidente de la República y se le conoce o se le es famoso, entre otras muchas cosas, por establecer la Quinta República Francesa, que es la república actual que tienen los franceses, y por descolonizar Argelia, que también fue una de las causas más importantes que llevó a cabo con el gobierno francés. La cosa es que de Gaulle había conseguido escapar de los alemanes antes de que la Francia ocupada terminase su guerrilla, y con ello lo que consigue es marcharse con unos cuantos resistentes, con unos cuantos partisanos, primero a Inglaterra, allí monta el gobierno en el exilio francés libre y luego, posteriormente, como comentaba antes, se marcha a Argelia, que es una de las colonias que por ese momento todavía tiene Francia, y desde allí lanzará la contraofensiva para recuperar otra vez su patria. Es en esto en lo que, en pequeña medida, por supuesto, Marina Vega realiza a favor de Gaulle. Él ya lo que intenta es, pues como os comentaba, trasladar tanto enlaces como corresponsal de documentos, como dinero y como gente. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en ese periplo acabará en manos de la Segunda BIS. La Segunda BIS es una facción del ejército franquista español que se encargaba de buscar, perseguir y reprimir los restos que quedaban de la República aún, y movimientos subversivos que buscaban desestabilizar el nuevo régimen autócrata de Franco, y capturaron tanto a Marina Vega como a su equipo. En estos momentos sucede una cuestión, y es que según el relato de la propia Marina Vega, serán los días más terribles que ella vivirá, ya que durante su periplo en prisión relata cómo sus compañeros y ella misma sufrieron torturas y encierro. No somos muy conscientes de lo que podemos determinar como torturas y encierro, pero por el propio relato de ella, la verdad es que a mí se me pusieron los pelos como escarpias y estoy bastante seguro de que nos volverían locos al más cuerdo de todos nosotros. Ella lo que cuenta es cómo después de varias torturas en las que pues está el ahogamiento simulado o las palizas o las suspensiones de los brazos, desencajando, por ejemplo, los hombros del torso, pues tendrá compañeros de los que fueron encerrados con ella que intentarán utilizar sus propias pastillas de cianuro para acabar con este suplicio. La pastilla de cianuro es otro instrumento bastante esencial del mundo del espionaje, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ya con la Segunda Guerra Mundial se pone muy de moda, y son pastillas de concentrado de cianuro que al apretarlas en la boca y estallarlas, la muerte es prácticamente instantánea. Prácticamente todos los espías internacionales que se movían por estos submundos
solían llevar una con ellos por en el caso de que, como a estos personajes de los que os hablo, los encerrasen en la cárcel, pues pudieran liberarse de ese sufrimiento antes de que pudieran desvelar información esencial al enemigo. Aún así, tengo que deciros que no todos tenían estas pastillas de cianuro. Lo que cuenta Marina Vega en su entrevista con El País, como os comentaba antes, era que uno de ellos, al no tener dicha pastilla de cianuro, para acabar con su suplicio y finalizar con sus torturas, se decidió matarse a cabezazos contra la pared de la minúscula celda en la que debían de estar. Es un hecho bastante duro, sobre todo cuando pensamos en lo que debía de ser el nivel de desesperación para que te mataras a cabezazos contra una pared tú solo. Pero bueno, esa es la guerra y esas son las clases de situaciones que se nos plantean cuando estalla un conflicto en nuestro país, y hay que asumirlos como lo que realmente son. Aún así, Marina Vega sobrevive a este encierro, y lo que sucede es que al acabar la Segunda Guerra Mundial va a ser desmovilizada del ejército francés y por lo tanto pues se queda sin trabajo, y en ese momento que se queda sin trabajo decide buscarse un trabajo nuevo acorde a las especiales características que había desarrollado durante estos últimos años. Y lo que decide entre el año 1945 y 1950 es convertirse en toda una cazanazis de todos aquellos individuos que habían escapado de los aliados al acabar la Segunda Guerra Mundial, muchos de los cuales además utilizaron como pastillo de escape la España franquista de aquellos años para huir hacia Latinoamérica, una práctica también habitual y sobre todo bien permitida o bien vista por el gobierno franquista de aquellos años, que facilitó mucho los movimientos a países latinoamericanos y de los que se circulan infinitud de leyendas negras, como que incluso el propio Hitler lo utilizó de pasillo aéreo para escapar de su búnker y escapar por fin a Latinoamérica, a la Argentina, que es donde, pues dependiendo de a quién le preguntes, pues te lo podrá comentar así. Yo siempre lo traduzco como lo que creo que es una mera leyenda negra y nada más. Aún así, esta impresionante mujer fue la única española que participó activamente con el servicio secreto francés durante los años de la Segunda Guerra Mundial, y es todo un referente para las mujeres que en el siglo XXI tienen que luchar para salir adelante en su día a día. Menuda historia le tocó vivir en una época un poco complicada y más siendo reacia al régimen de la época. ¿Víctor aún así consiguió sobrevivir a todo esto? Pues la verdad, Víctor, es que, por sorprendente que nos parezca en un personaje de esta talla y con esta vida tan azarosa, Marina Vega consiguió sobrevivir. No solo consiguió sobrevivir, sino que ha llegado hasta nuestros días. La entrevista de la que os he hecho referencia a lo largo de la explicación sobre su vida es una entrevista que da ella misma en el año 2007, y eso nos indica la vida plena y larga que vivió posteriormente a toda esta situación tan rocambolesca que vivió en su juventud, lo que nos da a entender la clase de mujer que ha debido de ser durante todos estos años. La última localización que se tiene de ella me parece que es la zona del barrio de Serrano, por la zona de Colón, en donde ha tenido un piso estos últimos años de vida, pero tengo que deciros que últimamente pues no sé mucho de su paradero, y creo que cuando dio la entrevista ya tenía más de 90 años, es bastante probable que ya nos haya dejado. A todo esto hay que sumar que a su trayectoria profesional Madrid decidió otorgarle un privilegio especial, como a todas esas personas y personajes ilustres que han circulado por nuestra vida y nuestras calles, y es que Marina Vega tiene una calle en el barrio capitalino madrileño de Usera en honor a todas las hazañas que había realizado en su vida.
Muy bien, bueno, pues a ver si se acaba todo esto del confinamiento y tengo la oportunidad de poder visitar esa calle. Y oye, ¿por qué no? Podríamos dar una vuelta por la calle, o la zona más bien, de Colón o Serrano, ¿no? A ver si pudiéramos dar con el paradero de esta mujer, que ojalá y, bueno, el COVID no se la haya llevado. Ahora, si te parece, Víctor, nos vamos con África de las Heras, que si os parece realmente fascinante e increíble la vida de Marina Vega, África de las Heras, os va a sorprender aún más. Háblanos de ella, Víctor. Pues estamos ante una mujer de bandera e increíble, Víctor. Dependiendo de dónde preguntemos por ella, esta mujer se llamó María Luisa de las Heras de Darbat, o María de la Sierra, o Patricia, o Ivón, o María de las Heras, o María Pavlona. Y es que estamos hablando de una espía internacional, nada más y nada menos que de la coronel África de las Heras. Y sí, he dicho coronel, y estamos hablando de una mujer ceutí, nacida en el año 1909, pero es que no sabéis todavía nada de ella. Esta excepcional mujer empezó militando con 21 años en el Partido Comunista Español y ya en el año 1934 participó de forma activa en la Revolución Comunista de Asturias, donde conoció a un personaje que luego tendrá talla y fama prácticamente mundial en los años 70 con el eurocomunismo, que es un jovencísimo Santiago Carrillo. Durante el tiempo que duró la revuelta de Asturias, participó, como os decía, activamente en ella, y luego en el año 1936 se une a las Juventudes Socialistas Unificadas, en una Cataluña que estaba ya a puntito de iniciar una guerra. Por deciros una cuestión curiosa sobre Cataluña y aquellos años, tengo que daros como un dato curioso que en contraposición a las Olimpiadas de Hitler del año 1936, en España se estaban organizando en Barcelona las Olimpiadas antifascistas de 1936 y eran unas Olimpiadas que iban a empezar una semana después del golpe militar que se dio por parte de los militares españoles contra la República y en la que iban a participar nada más y nada menos que hasta 52 países con distintas modalidades. Pero obviamente todo esto quedó completamente parado debido al conflicto que se armó con la guerra civil. Pero bueno, volviendo un poco a África de las Heras, tengo que deciros que durante el periodo de tiempo que estuvo allí en Barcelona es cuando su vida cambia radicalmente y para siempre, ya que allí conoce a otra mujer de armas tomar, Caridad Mercader. A lo mejor os suena lo de Mercader porque esta mujer es la madre de Ramón Mercader, el que tristemente se hizo famoso por ser el autor de uno de los asesinatos más importantes de la primera mitad del siglo XX y del que os hablaré luego antes de que terminemos esta increíble aventura. La cuestión es que Caridad hará que África de las Heras conozca los enlaces de la aún entonces NKVD, el que luego sería el posterior KGB, el servicio secreto soviético, y que estaban en España en aquel momento por la guerra civil, ya que Stalin lo que había hecho es que en contraposición a Hitler y a Mussolini y su ayuda militar al bando sublevado, pues Stalin decidió hacer apoyo a la República, aunque también os tengo que decir que no gratis, y eso da como para otra buena intervención larga y tendida sobre esta situación y sobre aquel famoso oro de Moscú del que nunca se supo su último paradero. Pero bueno, la cosa es que durante el tiempo que están aquí los personajes del NKVD, pues entre ellos hay un personaje que destaca por encima del resto, que es Alexander Orlov. Es miembro del servicio secreto
al servicio de Joseph Stalin, y este hombre será el responsable del traslado del famosísimo oro de Moscú del que hablábamos antes desde España a la Unión Soviética, aunque, como os digo, ese oro nunca se supo si llegó o no llegó o qué pasó con él. La cuestión es que gracias a la confluencia de estos personajes, África viajará a la Unión Soviética, en donde aprenderá distintas técnicas de espionaje y, sobre todo, se preparará para su primera misión: ayudar a Ramón Mercader, como os había dicho, el hijo de Caridad, a matar a León Trotsky. León Trotsky, qué personaje también interesantísimo, como para unos cuantos libros que se han escrito sobre él. Uno de los miembros fundadores del Partido Comunista en la Unión Soviética, exiliado político durante los años del zarismo, luego uno de los miembros principales del Ejército Rojo y también el jefe del ejército durante la guerra civil entre el ejército menchevique y bolchevique, antes de que se estableciera el comunismo como se conoció a posteriori. La cosa es que este Trotsky, favorito de Lenin, siendo Lenin la cabeza de mando dentro de este partido nuevo comunista, pues tendrá un pequeño problema, y es que cuando Lenin muere, quien entrará en la sucesión al poder será Joseph Stalin, con lo que para Joseph Stalin Trotsky se convierte en un problema al cual intentará erradicar por todos los medios. Primero lo difamará en Rusia, luego lo conseguirá exiliar a Noruega y posteriormente lo hará marchar a México. Pero vayamos por partes, porque lo que sucede es que en el año 1938 es cuando Trotsky se marcha a Noruega, y lo que sucederá es que África de las Heras intentará acceder a la figura de Trotsky, marchando ella también a Noruega y entremezclándose con el círculo de confianza del revolucionario exiliado. Su éxito será convertirse en su secretaria personal, y gracias a esto es por lo que África de las Heras termina viajando también a México con el propio León Trotsky en el año 1939. Y es allí donde África se encargará de obtener los planos de la residencia particular de León Trotsky, la Casa Azul y la Casa del Valle de Viena, que es la que le prestó como residencia nada más y nada menos que Frida Kahlo. Así que, como podéis ver, es una confluencia de personajes históricos y culturales y políticos increíble la que va a circular alrededor de este personaje tan pintoresco como es África de las Heras. Lo que termina sucediendo tras conseguir los planos de la Casa Azul es que Ramón Mercader, aquel chiquillo del que hemos estado hablando antes, perpetrará el asesinato contra León Trotsky en su propio despacho de una manera bastante brutal, ya que lo que hace es clavarle un piolet en toda la cabeza. Ramón Mercader huye de aquello, aunque terminará siendo capturado por las autoridades mexicanas, pero África no. África también escapará de la casa de Trotsky, pero huye de México, y para huir de México tiene que hacer algo un poco de película de Hollywood, que es huir dentro de una caja escondida en un carguero rumbo a la Unión Soviética. En fin, como podéis comprobar, una vida cuanto menos de locos, pero es que, aunque penséis que con esto se podrían acabar las aventuras de esta increíble espía, tengo que deciros que no, porque, claro, ya estamos en el año 39, año 40, 1940, estamos ya imbuidos en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y eso hará que entre el año 1942 y 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, África de las Heras es enviada por la Unión Soviética al otro lado de las líneas enemigas. Lo que tiene que hacer es saltar en paracaídas en la Ucrania ocupada, y allí se juntará con un grupo de españoles que también estaban en la Unión Soviética y que se harán llamar
de una forma bastante impresionante: los vencedores. Estos vencedores se dedicaron a hacer sabotajes y, como radiotelegrafista experta, África de las Heras se encargó también de interceptar las comunicaciones nazis para la posterior desencriptación de la máquina de cifrado Enigma, otra máquina que también nos daría para algún programa que otro, Víctor. La cuestión de todo esto es que con la finalización de la guerra, a África se le encarga una última misión, no menos importante que las otras ya encomendadas, y en la que consiguió otro éxito absoluto: la creación en Latinoamérica de la mayor red de espionaje que los soviéticos tendrán en el continente americano. Y sí, chicos, en realidad estamos todavía hablando de una sola persona, que es esta mujer tan increíble que conseguirá una hazaña como esta. Pero para llegar a ello tendrá que hacer un recorrido bastante largo. Su primer punto, enviada allí por la Unión Soviética, será Francia, y allí conocerá a su futuro marido en el año 1946, un señor llamado Felisberto Hernández, un reputado empresario de clase alta uruguayo, y que le conseguirá la nacionalidad de este país al casarse con él. Cuando África de las Heras y Felisberto se mudan a Montevideo en el año 1948, a África se le planta una oportunidad de oro, y es la de codearse con las altas esferas de la sociedad uruguaya y, a su vez, reclutar miembros para su red nueva de espías. Todo esto está más que claro que tenía que hacerlo mientras que su marido se mantenía en la más absoluta inopia. Para Felisberto, África de las Heras no era nada más que una simple costurera, una modista. Y tengo que deciros que hasta que acabó el matrimonio, incluso a posteriori, Felisberto no se enteró nunca de esto. Ellos se casaron en el año 46, como estábamos hablando, y se divorciaron en el año 1950. Y durante esos 4 años, Felisberto Hernández nunca se enteró del trabajo real que su querida y amante esposa África tenía. En 1946, África se traslada a Buenos Aires, por órdenes de la propia KGB, para continuar con esta labor, pero con otra taparera. En este caso, el matrimonio que va a tener que fingir llevar va a ser con un señor llamado Valentino Marchetti, el cual también es miembro de la KGB, y básicamente pues lo que hacen es llevar una tapadera de matrimonio para llevar a cabo la culminación de su obra, esa red de espionaje que se convirtió en la mayor red de espionaje jamás creada por los rusos en Latinoamérica. Y es una red efectiva, no os penséis que sirve para tonterías. Será África quien, entre otras cosas, retransmita en directo para el Kremlin el desembarco de la bahía de Cochinos del año 1961. El desembarco de la bahía de Cochinos fue uno de los mayores desastres del ejército norteamericano en territorio cubano, y es que cuando Fidel Castro da el golpe de estado contra Batista allí en la isla de Cuba, los americanos intentan recuperar la isla para el capitalismo, y lo que sucede es un catastrófico desembarco en la bahía de Cochinos, en el que colaboran la CIA con el servicio secreto americano, y que termina con un desastroso resultado en el que parte de la tripulación será capturada por el ejército cubano, y con el que luego obviamente el ejército cubano pues intentará hacer intercambios y chantaje al gobierno americano. Pues todo este desembarco será África de las Heras quien lo retransmita en directo, como si fuera una persona que retransmite un partido de fútbol al propio Kremlin, a la cúpula mayor del Estado soviético de los años 60. En fin, tengo que deciros que tras montar todo este berenjenal en Latinoamérica, todo acaba bastante abruptamente, y es que con África de las Heras no se juega. Queridos amigos, lo que terminó sucediendo para que esta tapadera que tenía se reventase fue algo pues de la talla de la propia África. Y es que su marido de pega
Valentino Marchetti, morirá asesinado a manos de la propia mujer debido a que África de las Heras en aquellos años considera que su marido está decayendo en su idealismo soviético. Así que ni corta ni perezosa lo que hace es asesinarlo y quitarle de en medio para que de esa manera no tenga ningún atisbo de que su red de espionaje latinoamericana pueda ser destapada por un traidor. Aunque, como os digo, son meras conjeturas que ella hace y que por lo tanto son decisiones que toma por su propia cuenta y riesgo. Bueno, ya cuando llegan los años 70, África de las Heras se traslada a Lubyanka. En Lubyanka, en lo que en aquel momento todavía era la Unión Soviética, estaba el centro de formación más importante de espionaje de la Unión Soviética, y el trabajo de África de las Heras durante los últimos años de su vida, entre el año 71 y el año 85, fue entrenar a las nuevas hornadas de espías que participaron y jugaron en el tablero político, y seguramente que incluso todavía participe alguno de ellos por las fechas en las que nos encontramos. Porque, como os digo, el final de su vida llegará a partir del año 85, ya que en el año 85 se jubila y tendrá 3 años de retiro hasta que en el año 1988, justo antes de la caída del telón de acero, pues África de las Heras fallecerá. Se la enterrará en un cementerio importante de la Unión Soviética, que es el cementerio de Kovanskoye de Moscú. En la lápida de África de las Heras aparece su propio alias. El alias que tenía África era Patria, y está escrito en español, mientras que debajo hay un texto que lo que reza es Coronel África de las Heras 1909-1988 en ruso. En fin, tengo que deciros que si ya os ha parecido una historia cuanto menos increíble, tengo que deciros también otra cosa más, y es que dentro del rango de coronel en el ejército de la Unión Soviética, solo 5 mujeres lo han alcanzado en la historia, y estáis delante de una de ellas, una mujer cuanto menos excepcional. Y lo mejor de todo es que encima no era ni nacional, es decir, que era española, una española que llegó a ser coronel en el ejército ruso. ¡Qué increíble, la verdad! Era una mujer que no le temblaba el pulso y tenía bien clarito cuáles eran sus metas, y vaya si las conseguía, ¿eh? Oye, Víctor, vosotros, como siempre suelo repetir, ¿no? Sois un equipo que hacéis visitas por Madrid, guiadas, y lleváis a la gente a lugares verdaderamente increíbles y llamativos, y que cuando pasas al lado de ellos es que pasan inadvertidos, ¿no? Y están plagados de historias. Por casualidad, ¿alguna de esas rutas que hacéis guiadas por Madrid están dedicadas a los espías? Bueno, Víctor, como comprenderás, este trabajo es un trabajo maravilloso, pero que lleva por detrás un equipo de investigación increíble que trabaja a destajo para sacar nuevas e increíbles historias como estas que os he contado hoy. Y sí, tenemos una visita especializada dentro de MAD Experiencias que se llama Servicio Secreto Español, y en el que, aparte de hablar de personajes como África de las Heras o Marina Vega, hablamos de otros muchos españoles que se movieron en la atmósfera internacional del espionaje, incluso en el espionaje nacional, y que recorrieron nuestras queridísimas calles de Madrid, pues en distintos años del siglo XX y finales del siglo XIX. Así que si os interesa y queréis venir a visitarnos y a verlo con nosotros, yo os recomiendo que os metáis en nuestra página web en www.madexperiencias.com, y que si no encontráis algo que os interese, incluso podéis llamar a nuestro número de teléfono para que seáis atendidas y atendidos por nosotros, que es el 695 02 80 67, y desde ahí ya podemos resolveros todas las dudas que tengáis y que queráis saber sobre nuestro amadísimo Madrid. Muy bien. Oye,
también tenéis redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, Instagram. Cuéntanos. Pues sí, amigo, tenemos de todo, como dicen en botica. Tenemos Facebook, que es Mad Experiencias. Tenemos Instagram, que es @mad.experiencias. Y también tenemos Twitter, en el que nos podéis buscar como @experienciasmad. Así que, como veis, estamos conectadísimos con el mundo virtual y además siempre estamos colgando y posteando cosas nuevas para que todo el mundo que quiera pueda conocernos y luego, si quieren ser ávidos de más información, incluso visitarnos por nuestras calles madrileñas. Bueno, pues yo creo que más fácil, imposible. O sea, están en todas partes. Y bueno, Víctor, todavía está pendiente aquella visita que llevamos planeando, pero es que hasta que no se levante este telón que nos tienen confinados en los municipios, no vamos a poder hacer. Así que no me he olvidado y te aseguro que en cuanto pueda me escapo para Madrid y hacemos esa visita que tanto llevamos esperando. No te preocupes, Víctor, que estamos encantadísimos de que vengas a vernos, ya lo sabes, como siempre, pero tenemos que decir que con la situación tan rocambolesca que tenemos en Madrid, no nos importa esperarte un poco más y que vengas cargado de energías y de fuerzas con una Madrid un poquito más tranquilo de lo que lo tenemos ahora mismo. Mira que te puedes arrepentir, con lo de las energías y las fuerzas. No, en absoluto. El día que vengas te pienso hacer dormir esa noche como un niño. No te preocupes, que vas a venir a visitar Madrid como nunca antes lo has visto. Bueno, iré con buen calzado para que luego no duelan los pies. Bueno, pues Víctor, pues nada, pues muchísimas gracias por estas 2 historias que nos has traído hoy. Y bueno, pues te digo lo mismo que a todos los colaboradores que tenemos en el programa, te veo en el próximo programa. Como siempre, es un placer y expectante estoy ya para el siguiente, que alguna historia más tenemos para poder contar. Un abrazo muy fuerte, Víctor. Muchísimas gracias por tu rato y por tu tiempo. Como siempre, es un placer. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Un abrazo.